Bienvenidos a Alerta 2029, donde escudriñamos las profecías bíblicas más impactantes para discernir los tiempos en que vivimos. Hoy analizaremos uno de los símbolos más misteriosos y contundentes del fin, la higuera. ¿Por qué Jesús la mencionó justo antes de hablar de su venida? ¿Y qué tiene que ver Israel con ella? Quédate hasta el final, porque verás con tus propios ojos cómo se cumple el reloj profético ante nosotros. La higuera como símbolo de Israel. Analicemos un poco. En Jeremías capítulo 24, versículos 1 y 2, y en el versículo 5 y 6 del mismo capítulo, dice así: Jehová me mostró, y he aquí 2 cestas de higo puestas delante del templo de Jehová, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó en cautiverio a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá. Una cesta tenía higos muy buenos, y la otra tenía higos muy malos. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los traspasados de Judá. Pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra. En Oseas capítulo 9, versículo 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como como las primicias de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Desde el Antiguo Testamento, la higuera simboliza a Israel, su fruto y su decadencia. Jesús reafirma esta conexión con el poder de la profecía, con el poder profético. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Jesús maldice una higuera, y quiero llevarlos al momento por qué lo hace y qué significa. En Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, dice así: vio de lejos una higuera que tenía hojas. Cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Entonces Jesús dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. No era solo un árbol esta higuera, era una parábola viviente. Israel tenía forma religiosa, pero no fruto. Fue una advertencia para su generación y también para la nuestra. De hecho, cuando usted ve que en el texto, usted continúa leyendo, ve que la higuera, cuando ellos regresaron, estaba seca, símbolo del juicio que vendría sobre Israel por haber rechazado, por no haber reconocido al Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta señal de la higuera que se secó en el momento en que Jesús la maldijo con el fin? En Mateo capítulo 24, versos 32 al 34, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El brote de la higuera representa el renacer de Israel. El verano simboliza la cosecha final, el fin de los tiempos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos en Isaías capítulo 66, versículo 8. Porque ciertamente usted se preguntará qué tiene que ver el reverdecer de la nación de Israel con la Biblia. Y qué tiene que ver el hecho de que aquella higuera que nombramos hace un momento se haya secado. Es público, es histórico, es notorio, todos sabemos que en el año 135 después de Cristo, Israel fue técnicamente evacuada, destruida. Los judíos que quedaban en esa nación, en esos territorios,
fueron esparcidos por todo el mundo a causa de la persecución y la matanza que hizo el Imperio Romano en ese lugar. Y no solamente eso, sino que pusieron otras personas allí, permitieron que otras personas vivieran en esas tierras que no eran judíos, e incluso le cambiaron el nombre a esa nación por Palestina. Y por casi 2000 años ese lugar lo poblaban gente palestina. Pero todos sabemos que ese territorio era de Israel. Sin embargo, los judíos estuvieron por todo el mundo y hemos sabido que históricamente han sido masacrados, como por ejemplo debo citar el famoso Holocausto de Adolfo Hitler, donde mató a más de 7 millones de ellos, entre otras etnias, pero 7 millones de judíos. Satanás ciertamente desde los tiempos de Jesucristo, desde mucho tiempo atrás de Cristo incluso, ha intentado desaparecer a esa nación. Pero no lo ha logrado hasta ahora, ni lo logrará. Y eso representa el momento en que se secó la higuera. Aparentemente Israel desapareció, pero el 14 de mayo de 1948 volvió a nacer el Estado de Israel. La higuera comenzó a brotar sus hojas. En Isaías capítulo 66 versículo 8 dice así: ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El 14 de mayo de 1948, por decisión de la ONU, Israel nació en un día, cumpliendo así la palabra profética de Isaías capítulo 66 versículo 8. Y en Ezequiel, en el capítulo 37 versículo 11 al 14, dice así: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Así ha dicho Jehová: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir y os traeré a la tierra de Israel. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Ciertamente esta profecía habla del renacer del Estado de Israel, de la nación de Israel, que muchos de ellos mismos pensaron que ya estaban destruidos, ya estaban muertos, ya estaban desaparecidos, que nunca más volverían a ser una nación. Pero Dios abrió los sepulcros, hizo que esos huesos se revestieran de carne simbólicamente y los trajo de todas partes del mundo para volver a formar el Estado de Israel. Después del holocausto, huesos secos, Dios trajo vida a esa nación muerta. Volvieron a su tierra y volvieron a hablar su idioma, el hebreo. Bien interesante cuando vamos a las escrituras y vemos el cumplimiento de la profecía ante nuestros propios ojos. Ahora bien, ¿cómo Israel puede representar el reloj profético? Para que estemos alerta, el reloj profético de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál generación? Vamos a ver. En el Salmo 90:10 nos aclara la propia Escritura cuánto dura una generación. Los días de nuestra edad son 70 años, dice el Salmo 90:10. Y si los más robustos son 80, porque pronto pasan y volamos. Todos sabemos que el promedio de vida de un ser humano hoy en día es alrededor de los 80 años. Y la Biblia lo ratifica en el Salmo capítulo 90, versículo 10. Y no es desde ahora, es desde hace más de 2000 años que se cumple más o menos este promedio de vida. Ahora bien, si una generación, dura entre 70 y 80 años, y el reloj profético comenzó en 1948, ¿cuánto nos queda? 2028 sería el año número 80 desde el regreso de Israel a ser una nación. Desde el momento en que se fundó el Estado de Israel, el 14 de mayo
de 1948, se cumplen los 80 años el 14 de mayo del 2028. Ahora bien, al 2028 nos quedan como 3 años, ¿cierto? Estamos en el 2025, 26, 27, 28, 3 años. Y si eso lo sumamos al patrón de los jubileos de los que les he hablado en otros videos, que se celebraba cada 50 años, que cuando usted multiplica 50 por los 50 años, que era lo que separaba una fiesta de jubileo de otra, por los 120 años que habíamos hablado de los jubileos al principio en el Génesis, y que se cumplirían en el año 2029, los 6.000 años exactos. Así que estamos cerca de ese jubileo, y además se están cumpliendo los 80 años de esta generación desde que se fundó el Estado de Israel, como lo anuncia nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. ¿Qué nos está diciendo el cielo entonces? Yo pienso que no hay que ser un erudito, no hay que ser un escatólogo para interpretar ante lo que estamos viendo en este momento en nuestro mundo, de que el regreso de Cristo está muy cerca. La higuera, hermanos y amigos, ha reverdecido. Israel volvió. Las señales ya no son frutas, están aquí. Cristo nos advirtió: cuando veas a la higuera brotar, sabrás que el verano está cerca. ¿Y tú? ¿Estás velando? ¿Tienes aceite en tu lámpara? Hoy es el día de despertar. No es tiempo para temer, sino para creer. No es tiempo para tener miedo, sino para tener fe y confianza de que así como se está cumpliendo la profecía, Dios también va a estar al resguardo de nuestras almas. Porque si la palabra se cumplió al pie de la letra con Israel, también se cumplirá con la iglesia. Hermanos y amigos, Cristo está a las puertas. Él viene no por una religión, óigase bien, viene por un pueblo preparado. Si aún no te has rendido a Él, hazlo ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No mires el reloj del mundo, mira el reloj de Dios. Y ese reloj dice que el tiempo se acabó. Si este mensaje te ayudó a entender un poco el tiempo en que vivimos, te invito a suscribirte a este canal, deja tu like, compártelo con otros. No lo hacemos por fama ni por monetización. Lo hacemos porque el tiempo es corto y esto debe cambiar la vida de alguien. Y recuerda siempre, si quieres que cambie tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar.